Es, hermanos, el llamamiento de Gedeón donde nos ocupa a esta hora. Y Dios, hermanos, muchas veces lo vemos en la Escritura, permitió que su pueblo Israel, al tomar un camino equivocado, su pueblo, Dios permitía que los enemigos de Israel le siguieran, los capturaran, los sitiaran, los amedrentaran, porque era necesario que su pueblo, hermanos, el cual se había olvidado de Dios, se diera cuenta de las consecuencias que traía olvidarse de Dios y volvieran a poner su mirada en el Dios Todopoderoso, en el Dios verdadero, en el Dios que una y otra vez les mostraba su mano de poder. Amén. Amén, gloria a Dios. Y lo más hermoso, hermanos, es que Dios aún sigue hablando hoy entre nosotros. Amén, amén. Y lo hace por amor a cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, a cada uno de la iglesia, hermanos. Lo hace por amor a usted y lo hace por amor a mí, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Escritura que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso, hermanos, Jehová los entregó a los madianitas por 7 años. Y la mano de los madianitas prevaleció y estuvo contra el pueblo de Israel. Y lo primero, hermanos, que podemos preguntarnos nosotros es: ¿quiénes eran los madianitas? ¿Quién era el pueblo de Madián? Los madianitas, hermanos, era un pueblo que tenía su origen en Abraham. Madián fue un hijo de Abraham. Y de ahí, hermanos, surge todo este pueblo que se caracterizaba por ser un pueblo que daba mucho en el comercio, que le gustaba comerciar, y también, hermanos, era un pueblo que era dado a comerciar, pero de una mala manera. Eso los llevó, hermanos, a tener un constante conflicto con los israelitas. Es decir, este pueblo estaba acostumbrado al robo, a la estafa. Y conviene, hermanos, preguntarnos nosotros a esta hora si acaso Madián existe hoy en día, hermanos. Ciertamente el pueblo de Madián no, pero lo que sí existe, hermanos, es el espíritu de Madián que prevalece, hermanos, hoy en día en la vida de su pueblo, de su iglesia. ¿Qué es el espíritu de Madián? El espíritu de Madián, hermanos, es todo aquello que roba tu bendición. Es todo aquello que roba tu fruto. Es todo aquello, hermanos, que empobrece tu vida espiritual y a veces tu vida material, hermanos, también. Te repito, el espíritu de Madián, hermanos, es el que roba inclusive tu salvación, hermanos. Y todo esto lo hace de una manera que tú no te des cuenta. Lo hace de una manera que parece que todo está normal,
pero la vida espiritual se va empobreciendo y vamos perdiendo el gozo de nuestra salvación y vamos perdiendo todo aquello que el Señor, una vez que le aceptamos, nos dio, hermanos. Gloria a Dios. La situación en ese tiempo, conforme a la Escritura, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pregunto: Israel, al ver a los madianitas, ¿acudió a Dios? Conforme a la Escritura, ¿usted qué ve? Dice: prevaleció la mano de Madián contra los de Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Es decir, ellos encontraron un mejor refugio a sus ojos. Porque la situación, hermanos, era un tiempo de tristeza, de temor. Imagínense usted, Israel sembraba, Israel se esforzaba, y los madianitas estaban solamente esperando el tiempo en que era la cosecha. Y no solo a ellos, invitaron a los amalecitas y les dijeron: ven, vamos contra los de Israel y vamos a robar todo. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. De este modo empobrecía Israel por causa de Madián. Si esto, hermanos, que está en la Escritura, lo trasladamos al terreno espiritual, pregunto: ¿qué acaso no es el mismo escenario que hoy en día, hermanos, el enemigo ha puesto en cada uno de los hijos de Dios? El enemigo, hermanos, ha estado robando la paz, la salvación, ha empobrecido, hermanos, la vida espiritual de muchos cristianos. Fíjese bien lo que le digo. Y no vaya a ser, hermanos, que dentro de esos cristianos nos encontremos nosotros. Porque esta situación que fue permitida por Dios, pues el enemigo también aprovecha para venir y empobrecer la vida espiritual de muchos. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel, hermanos, al verse en esta situación? Dice que los hijos de Israel se hacían cuevas en los montes y cavernas. Entonces, si usted aquello lo trae a nuestros días, hermano, ¿cuáles son esas cuevas donde hoy en día, hermanos, se esconde el pueblo de Dios? ¿Sabe que las hay? Esas cuevas, hermanos, tienen nombre. Es la incredulidad, hermanos, que se ha puesto, que se ha sembrado en el corazón de mucha iglesia.
Esas cuevas, hermano, es el temor, hermanos, que se ha posicionado en muchos corazones. Esas cuevas es la falta de fe, hermanos, que hoy en día, hermanos, predomina en el pueblo cristiano. Y sin darnos cuenta, hermanos, es el enemigo, es el espíritu de Madián que se han metido, hermanos, aún dentro de las iglesias. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Qué acaso nosotros no somos el Israel espiritual? ¿Qué acaso el Señor no nos ha hecho también, nos ha injertado ahí, hermanos? Amén, amén, aleluya. Pues déjeme decirle que como el pueblo de Israel, así también hoy la iglesia, hermanos, ha tomado otro rumbo, ha hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y ha permitido, hermanos, para probar a cada uno de nosotros, ha permitido que entre ese espíritu madianita, hermano. Y la iglesia, hermanos, que se olvida de la oración, la iglesia que se olvida de la búsqueda del Espíritu Santo, déjeme decirle que es una iglesia que está dormida y no se percata, hermano, que cada día más se va empobreciendo su vida espiritual. ¿Y cómo podemos nosotros, cuando estamos en esa situación, decir todo está bien? Podemos suplantar todo eso, hermanos, con cosas humanas, con recursos humanos. Ahora se me ocurrió hacer esto, ahora lo voy a hacer. Ahora tal hermano, tal hermana dice que ahora esto es lo nuevo, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo nos ha venido a robar. Hoy en día, hermano, el espíritu madianita está dentro de las iglesias. Se ha disfrazado, hermanos. Y déjame decirte que ha estado o usa, hermanos, inclusive la vida de muchos que están dentro de la iglesia. Usa la vida de muchos que están dentro de la iglesia, hermanos, para que la iglesia siga en ese estado de adormecimiento, hermanos, escondiéndonos en el temor, en la incredulidad, en el, pues Dios así lo quiso. Fíjate, hermano, lo que te estoy diciendo. Es que Dios así quiso esto. Pero cuando una iglesia, hermano, está fundamentada en la oración, sí, viene el enemigo a querer robar, pero se da cuenta que ahí hay una barrera, hermanos. Se da cuenta que dice: aquí yo no puedo entrar. Se da cuenta que aquí está aquel hermano, aquella hermana, como aquellas vírgenes prudentes que están velando, sabiendo que pronto viene el esposo por la iglesia, hermano, y que esa iglesia está vigilante, hermanos. Pero esto, hermanos, tenemos que grabarlo en nuestro corazón, que hoy en día, hermanos, mucha gente, mucho pueblo de Dios se ha hecho cuevas. ¿En qué ayudaban, pregunto, esas cuevas? En nada. Porque el pueblo cada día iba empobreciendo más y más y más. Pero llegó el día, hermanos, en que el pueblo se dio cuenta. Y dice la Escritura en el versículo número 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron, hermanos? Mientras estés en la cueva, mientras estés en esa incertidumbre, en ese temor, mientras estés en esa falta de fe, ahí el Señor no te va a escuchar. Ahí el Señor no te va a ayudar.
Y cuando los hijos, versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Fíjate, hermano, que Dios respondió cuando ellos clamaron. Amén, aleluya. Jehová envió, hermanos, a los hijos de Israel un varón profeta. En medio de la situación difícil, cuando vemos, hermanos, un panorama de empobrecimiento espiritual, y en esos momentos, hermanos, tú clamas a Jehová, Jehová, hermanos, envía su ayuda. Amén, aleluya. Jehová envía su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Jehová envía esa palabra que trae ánimo, que trae fortaleza a cada uno de sus hijos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura, claman los justos y Jehová oye. Y aún más, hermano, un precioso salmo. Dice la escritura, hermanos, Salmo 20, 1 y 2. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Jehová te oiga. Jehová te oiga cuando clames a Jehová. Pero Jehová no te va a oír mientras estés en esa cueva. Jehová sabe que estás en esa cueva. Jehová sabía qué hacían los hijos de Israel. Yo creo que él decía, bueno, ¿y por qué no claman a mí? Se les había olvidado, hermano. Escucha esto. El poder que tenía Jehová de los ejércitos. Veían ellos más fuerte al pueblo de Madián que al mismo Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios envió la ayuda, envió a ese profeta. Y ese profeta no les dijo, yo vengo a ayudarles, yo voy a acabar con los madianitas. No. ¿Sabes qué les dijo ese profeta? Vino a recordarles lo que Dios había hecho con ellos y con sus padres. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la escritura, hermanos, que cuando Dios envía la ayuda, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di esta tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Fíjate cómo les habla, hermano, este varón. Este varón les recordó, hermanos, lo que el Dios poderoso había hecho tiempo atrás. Amén. Y la escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es que tú y yo no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros a través del tiempo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Lo que Él hizo tiempo atrás contigo, cuando te sacó de esa tierra de Egipto, donde estabas esclavo del enemigo, donde el enemigo te tenía hundido en el vicio, en la tristeza, en la desesperación. Ahí el Señor te sacó. Pero parece que la iglesia de hoy día ha olvidado todo eso, hermanos. Parece que la iglesia ha olvidado
y hemos entrado en un confort espiritual metiéndonos en cuevas, metiéndonos en decir el Señor así lo ha querido. Pero dice la Escritura, hermano, que el Señor, cuando usted clama, Dios le escucha. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé en qué tú estés metido, en qué cueva estés metido. A lo mejor estás metido en la cueva donde todo lo ves perdido, donde crees que ya no hay solución a tu problema. Este pueblo así lo había pensado. Pero cuando clamaron a Dios, qué importante es clamar a Dios, hermano. Qué importante, hermanos, es volver nuestra mirada a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Dice la Escritura que entonces vino un ángel y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se lo apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Varón qué? Esforzado y valiente. Y Gedeón, hermano, estaba tan convencido, se me va la palabra, tan impregnado de los mismos de su pueblo, que cuando Dios le dice estas palabras, Él le dice: Señor mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjate, hermano, que qué importante es que tenemos que sacudirnos muchas veces de lo que el enemigo nos quiere impregnar. Y a veces usa la vida, hermanos, de los mismos. Eso es lo que aquí tenemos que poner atención, hermanos. De decir, ¿realmente estoy siendo usado por Dios o por el enemigo? ¿Realmente mi palabra es para bendición o para desanimar? Porque cuando Dios le dice estas palabras, Jehová, varón esforzado y valiente, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó de Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Le vuelve a preguntar Gedeón: ¿dónde está ese Dios el cual nuestros padres nos han hablado que tú nos sacaste y que nos cruzaste el mar en seco? Pero Dios le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí es donde quiero, hermanos, que meditemos. Que Gedeón, en su respuesta que le da Dios, Gedeón se vio a él mismo. Gedeón vio sus limitaciones. Gedeón vio su humanidad. Porque cuando Dios le dice estas palabras: ve, porque yo te estoy enviando. Entonces Gedeón le dice: ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios de esta manera, hermano? Pero qué importante es saber y entender cómo te ve Dios a ti, hermano. No cómo te ves tú, no cómo te ve el hermano, cómo te ve Dios a ti. Amén. Amén,
Un ejemplo, hermanos, tan palpable, David. ¿Cómo lo veían sus hermanos? ¿Cómo lo vio su mismo padre? Son todos los que están aquí. Pues nada más falta uno, pero él está ya cuidando los animales y es el más pequeño. Como diciendo, entre nosotros aquí está el que va a ser rey. Porque a veces, hermanos, es la misma familia la que te va a decir, tú no puedes, no lo intentes, no sabes, no tienes la experiencia. Pero, hermano, aquel pequeño David, que ni aún el mismo rey creyó en él, pero hubo uno que sí creyó. ¿Sabes por qué? Porque vio su corazón. No vio la estatura, no vio la experiencia, no vio que era fuerte, vio su corazón. Y qué importante es tener un corazón aprobado por Dios. Amén. Puede que el hombre no te apruebe. Puede que el hombre te diga, tú no puedes. Pero una vez que tú tienes el llamado, una vez que Dios te envía, te llama, hermano, olvídate de lo demás. Olvídate. Porque qué importante, repito, es saber cómo nos ve Dios, hermano. ¿Y qué ve Dios a través de nosotros? ¿Qué ve Dios a través de ti, hermana, hermano, joven? Qué hermoso es que Dios vea a un hombre, a una mujer de fe, esforzada, valiente, que le crea su bendita palabra. Hoy en día, hermanos, es lo que se necesita. Cuando Dios pone un trabajo, una tarea, hermano, no le diga no puedo, no sé, porque tú tienes que ver, hermanos, quién te está llamando. Y ese mismo es el que te va a ayudar y te va a sostener. Amén, aleluya. Dice la Escritura, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjate cómo ve, hermano, Dios al enemigo. Cómo ve Dios las circunstancias que a veces nos rodean a nosotros. ¿Cuántos eran los madianitas, hermano? Dice la Escritura, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. ¿Cómo eran, hermanos? ¿Y qué es innumerable? Que no se puede contar. Que no se puede contar. Así lo veían ellos. ¿Y cómo lo veía Dios? A un solo hombre. Y le dice, tú, Gedeón, vas a poder, porque los vas a ver como a uno solo. Gloria a Dios. ¿Cómo viene a cambiar, hermano, la palabra de Jehová, la perspectiva de un hombre, hermano? Ante esas palabras, ¿usted cree que Gedeón dijo, aquí estoy? Lo que tú quieras, Señor Jesús. Y Gedeón, hermano, no le bastó más que la obediencia a la palabra de Dios. Ni siquiera tuvo que pelear, nada más obedecer a lo que Dios le decía. Porque esta escritura es muy hermosa, hermano. Amén, amén. Déjame decirte que cuando no es nuestro tema, pero me adelanto, hermanos, porque quiero que terminar con esto. Cuando Gedeón, hermanos, va a enfrentar a los madianitas, dice la Escritura que era grande aquellos que dijeron, oye, ya está uno con nosotros, Gedeón, y vieron a Gedeón que el Señor lo respaldaba y nosotros vamos contigo y se empezaron a juntar, empezaron a salir de las cuevas, hermano. Aquellos que estaban escondidos empezaron a salir de las cuevas. Y qué importante es, hermano, creer a la palabra de Dios y empezar a salir de esa cueva.
del desánimo, esa cueva de yo no quiero seguir adelante. A tal manera, hermano, que el pueblo se hizo grande. Dice la escritura, hermano, que el pueblo que se juntó, Jehová le dijo, espérate, el pueblo es mucho el que tú tienes. Yo creo que Gedeón dijo, oye, pero no, ¿de qué se trata? Me dijiste que yo los iba a vencer y que como a un solo hombre. Dice la escritura. Ahora, dice, cuando empezó a hacerles unas pruebas para que empezaran a temer a aquellos, y en lo primero, hermanos, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Fíjense cuánto era el pueblo. ¿Cuántas cuevas no había, hermano? Para que todo el pueblo de Israel estuviera escondido. ¿Cómo la palabra, hermano, trae seguridad? Amén. Porque una vez que aquel varón profeta les dijo, ¿qué acaso se les ha olvidado quién es Dios? Y les empezó a recordar, hermanos. Y dice la escritura que nuevamente Dios le dice, pues con estos 10,000 déjame decirte que no vas a ir, porque aún son muchos. Y no vaya a ser que al ganar digan, fue por nosotros. A final de cuentas, ¿cuántos quedaron, hermanos? ¿Se acuerdan? 300. Dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Yo creo que Gedeón dijo, ¿y con estos qué voy a hacer? Si era innumerable. Pero no era, hermano, el número, era creer a la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Era creer a la palabra del que está, te dice, ve, yo voy a estar contigo. Amén, aleluya. Yo te voy a sostener. Solamente obedece a mi palabra. Y la escritura dice que los derrotó, hermano. Hoy, hermano, es cierto, el escenario era difícil para Gedeón. Hoy es difícil el escenario que nosotros vemos a nuestro alrededor y aún dentro de muchas iglesias, hermano, donde lo más fácil es desanimarnos, donde lo más fácil es volver atrás, donde lo más fácil es hacernos cuevas, hermano, donde refugiarnos, donde pasar el tiempo, donde pasar estos tiempos difíciles. Pero ¿qué acaso no es en estos escenarios donde se manifiesta la mano del Todopoderoso? Amén, aleluya. ¿Qué acaso no es ante estas situaciones, hermanos, difíciles para el hombre, pero que nada hay imposible para Dios, donde se manifiesta su mano de poder? Amén, aleluya. Hoy como Gedeón, hermanos, estamos siendo robados. Donde el enemigo, repito, va apagando esas luces que un día estaban encendidas. Esas luces que un día se encendieron al venir la salvación a los corazones. Y no solamente se han apagado, sino que esa luz apagada quiere apagar a otra y a otra y a otra. Pero hoy tenemos que levantarnos, hermanos, como Gedeón. Amén, aleluya. Para que empiecen a salir de las cuevas. Para que empiecen a dejar la incredulidad, el temor, el no se puede, el qué vamos a hacer. Y volver a recordar lo que Dios hizo un día con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos en la palabra de Dios. No dejes que el espíritu de Madián te robe la fe, hermano. No dejes que el espíritu de Madián te robe la salvación de tu alma. El que llamó a Gedeón es el mismo que te ha llamado hoy a ti, hermano. Amén, gloria a Dios. El Dios que le dio la victoria es el Dios que te la va a dar a ti y que me la va a dar a mí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no sales de la cueva? ¿Qué quieres que te diga para que salgas de esa
confort espiritual en el que estás metido. Ya se te olvidó lo que el Señor hizo un día cuando el doctor te dice, mira, tu enfermedad no tiene cura. Ya se te olvidó cuando el doctor te dijo, tienes esto. ¿Quieres que te siga recordando lo que Dios ha hecho por ti a través de los años? Cuando a tu hija le dijeron, tiene esta enfermedad, y en ese día tú clamaste al Señor y el Señor te libró y te dio la victoria y sanó a tu familia, sanó a tu hijo, sanó a tu hija. Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor cuando tu vida estaba perdida, cuando tu hogar estaba destruido, cuando solamente había golpes, cuando solo había palabras hirientes. Ya se te olvidó lo que el Señor hizo un día por ti, por tu hogar, por tu familia. Déjame decirte que es necesario que no nos olvidemos, como dice el salmista, de ninguno de los beneficios. Que no nos olvidemos cuando el Señor nos perdonó y nos dio una nueva vida. Que no nos olvidemos cuando el Señor nos libertó, cuando el Señor nos sanó. Y en ese volver atrás tenemos que seguir adelante. Porque el mismo Dios que estuvo un tiempo atrás está con nosotros hoy en día. Hoy yo te digo que salgas de esa cueva como salió aquel pueblo. Sal de esa cueva. Sal de ese escondite de incredulidad, de falta de fe. Hoy el Dios es el que está llamando. Hoy el Dios es el que te llama, hermano, hermana, joven, amigo. Hoy es Dios el que te llama como a Gedeón, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, joven esforzado y valiente. Hoy es Jehová el que te dice, ve con esta tu fuerza. Hoy el Dios es el que te dice, yo estaré contigo y derrotarás ese espíritu madianita que se ha posicionado de tu hogar, de tu vida. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Que ese espíritu de Madián que se ha entrado, Señor, en medio de muchos cristianos, hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que salga afuera, Señor Jesús, que podamos dejar, Señor Jesús, el refugio que habíamos hecho, esa cueva donde estábamos metidos, que vuelva la fe, Señor Jesús, que vuelva la confianza, que vuelva, Señor, esa seguridad en creer a tu palabra. Que hoy nos levantemos, Señor, como Gedeón. No te veas a ti, hermano, hermana, sino ve lo que Dios ve en tu vida. Hoy el Señor te dice que te esfuerces y seas valiente. Hoy el Señor te dice que no temas porque Él te va a dar la victoria. Así como se la dio a Gedeón, te va a dar la victoria. Bendito seas, precioso Jesús. Aquí estamos, Señor. Estamos delante de tu presencia. Tú conoces, oh Dios, el corazón de aquellos que están aún en cuevas, porque se ha robado el enemigo el gozo que había en ellos, porque se ha robado la paz que había en ellos, y ahora tienen temor. No quieren seguir adelante, pero hoy